Bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Sofonías. Como sé que van a tardar un poquito en conseguirlo, está por ahí cerca de Zacarías. Si se devuelve unos libros atrás de Zacarías, va a conseguir a Sofonías. Sofonías capítulo 3. Amén. Gloria a Dios. Y damos gracias a Dios por este día, porque cuando otros decidieron estar en otro lugar, haciendo otra actividad, atendiendo otras cosas, nosotros decidimos estar en la casa del Señor. Decidimos alabar a Dios, adorar a Dios, honrar a Dios con nuestra presencia también, porque Dios se llena de gloria, de honra cuando nosotros le alabamos, le honramos. Y el mejor tiempo que hemos tomado es el tiempo en el cual estamos con Dios y estamos atentos para alabarle, para honrarle, también para escuchar. Amén. Libro de Sofonías, capítulo 3. Vamos a leer 2 versículos nada más. Y lo hacemos con la bendición de nuestro Señor. Sofonías, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercó a su Dios. Amén. Amén. Padre bueno, Señor maravilloso, Dios eterno, te agradecemos por la porción de tu palabra que hemos leído. Y damos gracias, buen Dios, por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. Señor amado, en esta mañana rogamos que tu palabra corra con libertad en nuestros corazones, que ella llegue a nuestras vidas con Espíritu Santo, con poder y con autoridad, y que haga la obra para la cual la envías en este día para nosotros. Confiamos, buen Dios, que tu palabra es viva, es eficaz y que hará mucho más de lo que nosotros pensamos. Por lo cual te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Gloria a Dios. El tema de la enseñanza en este día: bienaventurados los que ven y oyen. Amén. Bienaventurados los que ven y oyen. Acabamos de leer esta palabra que dice que aquel pueblo que era rebelde y aquella ciudad que se había dedicado al pecado, el Señor le dice: no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. ¿Y qué relación podrá tener con el tema? Porque el tema es bienaventurados los que ven y oyen. Amén. Entonces, primero que nada vamos a decir que Sofonías es uno de esos profetas menores de los cuales poco se predica, poco se enseña, mas sin embargo en 3 capítulos que tiene el libro, vemos un libro cargado de mucha profecía, cargado de mucho juicio, cargado de tribulaciones, de angustias, y cargado de la ira de Dios en contra de un pueblo que no quiere escuchar la voz de Dios. Pero cuando usted y yo tomamos un tiempo para indagar acerca de este libro, nos encontramos que Sofonías no solamente le habla al pueblo de Israel, no solamente le habla a Judá, no solamente le habla a los pueblos vecinos que rodean a Israel, sino que su profecía se extiende y va más allá. Y es una profecía que no solamente fue para aquel tiempo, sino que transcurre y se extiende hasta la gran tribulación. Hay palabras en Sofonías que corresponden al periodo de la gran tribulación. O sea que la profecía de Sofonías
que le está hablando a un pueblo rebelde, que le está hablando a un pueblo en el cual la misericordia y la gracia de Dios se ha extendido, también le está hablando a una humanidad entera. Porque lo que hicieron los pueblos del tiempo de Sofonías y el pueblo de Israel en especial, tal vez es poco para lo que hacen los pueblos, las ciudades y los países en este tiempo. La maldad sigue creciendo, la maldad sigue abundando, pero el Señor dice que cuando la maldad está abundando y cuando la maldad está creciendo, la gracia de Dios sobreabunda aún más. Y la gracia de Dios se ha manifestado a través de Jesucristo. La gracia de Dios ha llegado para todos los hombres por medio de Jesucristo, en el cual dice que nosotros podemos alcanzar la salvación, la vida eterna, perdón de pecado, justificación, redención. O sea, en Cristo alcanzamos paz con Dios. Dice la palabra, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Y no se quedó ahí, sino que dejó un trabajo para la iglesia, porque el apóstol dice, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. O sea que Dios hizo algo en Cristo, pero nos encargó a la iglesia algo también, el ministerio de la reconciliación, como que si Dios rogase por nosotros al mundo y le dice, reconciliaos hoy con Dios. Ahora bien, el libro de Sofonías, en el capítulo 3, el versículo 17, dice así, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Entonces vemos que Jeremías le ha hablado al pueblo, y aquel pueblo de Israel había pasado por un momento difícil. 185,000 hombres de guerra habían sediado al pueblo de Israel en el tiempo de Sofonías, y el pueblo tenía gran temor. Decía, este ejército es muy grande, ¿quién podrá escapar? Me imagino que ya todos ellos se habían resignado, algunos tal vez hicieron el hueco y dijeron, no, cuando pasen los sirios, me tiro aquí para que me maten y quede de una vez aquí enterrado. Perdieron la esperanza. Sin embargo, dice la palabra que el rey clamó a Dios, oró a Dios, habló de la grandeza de Dios, y Dios hizo un milagro que el pueblo tal vez lo olvidó muy rápido. Dios dice que tronó desde los cielos y comenzaron a caer rocas desde los cielos. Y dice que fueron más los que murieron por aquellas rocas o piedras que caían del cielo que los que mataron el ejército de Israel. Y Dios los libró. El pueblo dice, bueno, Dios nos iba a castigar por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestras iniquidades. Dios había permitido que aquel pueblo viniese a destruir a Israel. Mas, sin embargo, por su gracia, amor y misericordia, Dios nos ha preservado la vida. Y sabe que lo normal o el deber ser en esta situación es que las personas que están actuando mal y haciendo lo malo digan, ahora sí me voy a apartar de lo malo. Dios tuvo misericordia de mí, por lo cual no voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Mas, sin embargo, el pueblo volvió a Baal. El pueblo volvió a subirse en los terrados de su casa, y dice que ellos invocaban a los dioses y juraban por Milcón, otro dios pagano de aquellos pueblos, de aquellas tierras. Y al parecer ellos habían sido contaminados con la idolatría, con el paganismo y con todo lo que se movía en el lugar donde ellos vivían. Y es por eso que se levanta Sofonías y le llama la atención al pueblo. Le dice, vienen juicios, viene palabra de Dios con juicio sobre el pueblo, viene juicio sobre las naciones, porque hay una palabra de Sofonías que dice, Dios va a destruir en la tierra todo. Dice que va a destruir los animales,
los peces, las aves. O sea, está hablando del juicio en la gran tribulación. Pero dice también, el mismo Sofonías, hablándole al pueblo de Israel, Dios va a traer juicio sobre ustedes también. Y según los historiadores, este es uno de los profetas que habló al pueblo antes de que el pueblo fuese llevado cautivo a Babilonia, antes que viniese el juicio sobre el pueblo de Israel. Pero el juicio llegó y vemos que el pueblo, aunque vio la gracia de Dios que lo había libertado, que había hecho un gran milagro salvándole de los sirios, el pueblo no se volvió a Dios. Cualquier parecido con la realidad de la iglesia en este tiempo no es mera coincidencia, ¿oyeron? Cualquier parecido con la realidad del vivir del pueblo de Dios en este tiempo no es mera coincidencia. Nosotros, desde que llegamos a Cristo, estamos siendo tratados por la palabra de Dios con el propósito de cambiar nuestras vidas e ir siendo más como Dios quiere y menos como nosotros queríamos o éramos antes de llegar al Señor. Más sin embargo, al igual que el pueblo de Israel, muchos de nosotros en este tiempo tenemos un oído que oye pesadamente y tenemos unos ojos que ven como cargados de sueño. Y Jesús dijo estas palabras. Vayamos un momentico al libro de Mateo, capítulo 7. Porque Jesucristo dice unas palabras muy interesantes. Mateo, capítulo 7. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Lo tienen? Amén. Ubiquémonos primero aquí en Mateo capítulo 13, versículo 15. 13:15. Dice así: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y el corazón entienda, y se convierta, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas injustos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora bien, aquí el que está hablando es nuestro Señor Jesucristo, y se está refiriendo al pueblo de Israel. Y él dice: yo estoy trayendo un mensaje que viene directamente del Padre, porque en una oportunidad él dijo: las palabras que yo les hablo no son mías, sino que son las palabras que el Padre me dio para que yo les diese a ustedes. Y él dice, porque le pregunta: Señor, ¿pero por qué le hablas por parábola? Y él le dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Se puso así como un poquito gordito, ¿eh? Entonces, el corazón de este pueblo se ha engrosado, dice, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón entiende y se conviertan, y yo les sane. Cuando las personas comienzan a escuchar la palabra de Dios pesadamente y a ver la palabra con los ojos así como pesados también, entonces la palabra no hace ningún efecto en el corazón de nosotros los hijos de Dios. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a la palabra de Dios y parece que la lectura fue una simple lectura, y parece que cuando leímos nada nos llegó a nuestro corazón. Pero cuando esto está pasando, mis hermanos, ahí es un momento de que debemos ver que la luz roja se está encendiendo y está parpadeando, y la luz roja indica que hay cierto peligro. Si usted y yo somos de los que pasamos por la palabra de Dios y ni nos huele, ni nos hiede, o sea, ni nos hace, ni nos deshace, entonces algo está mal, no en la palabra, algo está mal en mí. Algo está mal en nosotros, porque no podemos ser personas que vayamos a la palabra de Dios y esa palabra no haga ningún efecto en nuestras vidas.
esa palabra no produzca nada en nuestro corazón. Si yo estoy en alguna maldad y la palabra no me redarguye, ¿qué creen ustedes? El Señor dice, si la palabra no te redarguye, tu corazón se ha engrosado. Tu corazón se ha engrosado. Tu corazón está siendo más pesado. Tus oídos ya no quieren escuchar. Y eso pasa, mis hermanos, cuando nosotros nos apartamos del camino y nos comenzamos a llenar del mundo. Mientras más nos llenemos del mundo, menos efecto hará la palabra en nuestros corazones. Mas, sin embargo, así como Dios en el tiempo de Sofonía le habla al pueblo para producir un despertar, Dios, cada oportunidad que usted y yo venimos a la congregación, trata con nosotros. ¿Por qué? Primeramente porque nos ama. Segundo, porque quiere corregirnos. Porque Él quiere ayudarnos. Porque Él no quiere que nosotros nos perdamos en el pecado. Él no quiere que nosotros nos entreguemos a la maldad, sino que cuando nosotros damos 2 o 3 pasos al camino del pecado, el Señor siempre va a llegar y se va a atravesar en nuestro camino. Y si nosotros no escuchamos, Él volverá a hablar. Y si no escuchamos, volverá a hablar. Y si no escuchamos, seguirá hablando. ¿Sabe qué, mis hermanos? A veces me pongo a meditar que la ciencia en este tiempo, a través de la psicología, dice: no corrijas al niño con látigo, con correa, con la chancleta, con ninguno de esos métodos pedagógicos de corrección, sino que la psicología dice: háblale. Habla con tu niño, habla con tu niña, conversa con él y vas a corregir. Eso es lo que dice la psicología. Pero la palabra dice así: corrige a tu niño con vara. Porque si lo corriges con vara, él va a entender. Entonces, aquí es la parte que viene para nosotros la iglesia. El Señor sí nos va a hablar como le hablaba al pueblo de Israel. Nunca vino el juicio sobre el pueblo de Israel sin que previamente Dios nos trayese una palabra de corrección. Nunca llegó el juicio sin que Dios no utilizase a sus siervos los profetas. Porque dice la palabra que la maldición nunca viene sin causa. Siempre vendrá la corrección porque nosotros nos hemos desviado, hemos apartado nuestra mirada, estamos tomando otro camino. Y a veces no nos damos cuenta, mis hermanos. Nuestro comenzar en el Evangelio tal vez comenzó con pasión, con deseo, con amor, y era fácil orar. 10 años después parece que es más difícil orar que cuando aceptamos al Señor. Pero todas estas cosas pasan porque nos hemos descuidado. Mas, sin embargo, el Señor dice: yo voy a hablar y voy a traerte palabra para que corrijas. Venimos desde un tiempo para acá animándonos unos a otros. ¿Para qué? Para leer un poquito más la palabra, para meditar un poquito más la palabra, para orar un poquito más. Le he dicho, si usted ora 5 minutos, haga un esfuerzo, vaya a 10. Si ora 10, vaya a los 15. No se conforme ni se quede en el lugar donde está, sino que hemos dicho a través de la palabra y en las enseñanzas de que vayamos creciendo, vayamos desechando lo malo y vayamos tomando cosas buenas. Por eso también he animado a la congregación: apréndase un versículo. Volvamos a esa iglesia de los años 70, 80, 90 del siglo pasado. Esa iglesia donde todos los domingos alguien decía: hermano, yo voy a hacer un versículo, y algunos decían 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque eso es bueno. Porque dice la Biblia así, escuchen: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Y el buen tesoro del corazón se va a llenar de cosas buenas cuando usted dice: hoy me voy a aprender este versículo. Y comienza. Está metiendo ese versículo
en su corazón. ¿Cuándo lo va a necesitar? Usted no sabe. Pero en algún momento usted va a necesitar ese versículo y esa palabra va a salir donde usted la almacenó, en su corazón. Pero ¿cuántos de nosotros se nos viene un momento difícil y no sabemos qué versículo decir? Ay, Señor, estoy pasando esta dificultad. Gracias porque tu palabra dice, ayúdate que yo te ayudaré. Sí, porque ese es el que escuchamos, ¿eh? Ese está por allá, pero el que se lo sabe es el varón flaco, pero está presente. ¿Dónde está? Entonces, ese versículo no está en la Biblia, pero como no queremos aprender versículos, aprendemos lo que escuchamos. Amén. Y como que lo que escuchamos parece que se repite y se graba. Pero así como aprendemos dichos, refranes y cosas del mundo, creo que haciendo el esfuerzo podemos aprender versículos también de la palabra. Ahora bien, el Señor dice, el pueblo está escuchando, pero escucha pesadamente, o sea, no le interesa lo que está escuchando. Y como al pueblo no le interesa lo que está escuchando, como al pueblo no le interesa lo que está viendo que viene de parte de Dios, entonces no se convierte. Y es aquí donde está el problema, mis hermanos. El escuchar la palabra de Dios de una forma pesada hace que nuestro proceso de conversión sea lento, sea tardío. Y nuestro proceso de crecimiento es un proceso que uno dice, oye, pero ese hermano tiene 10 años. Ay, pero parece un enano. ¿Será que se quedó enano? ¿Será que es una enana la hermana? Pero ¿sabe por qué? Porque estamos escuchando pesadamente y lo que vemos del Señor parece que lo vemos, pero no nos interesa. Y Jesús dijo, si no te interesa lo que yo te digo, si no te interesa lo que estás viendo que yo hago, entonces no te puedes convertir. Por eso es que pasados 15, 20 años en el Señor, muchos dicen, ay hermano, me perdona pastor, pero es que cuando yo estoy bravo, eso digo más grosería que cualquier mundano. Así, no han podido desechar las groserías en 20 años. Y no se aprende el versículo que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la útil edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No se aprenden los versículos que dicen que esas palabras obscenas deberíamos nosotros ya irlas desechando. ¿Y cómo las desechamos? Cuando nosotros decimos, esto está mal, no lo voy a hacer. Y así esté molesto, no voy a decir groserías. Y así existe una gran cantidad de cosas que nos acompañan, que estaban con nosotros en el mundo. Llegamos a Cristo y ellos dijeron, no, yo sigo contigo, sigamos a Cristo. Y entonces queremos seguir a Cristo con las mentiras, queremos seguir a Cristo con las trampas, queremos seguir a Cristo con las murmuraciones, queremos seguir a Cristo con los malos pensamientos, queremos seguir a Cristo con nuestras malas obras. Sí, Cristo, aquí vamos, mentira, pero aquí vamos, Señor. Tú sabes que son mentiritas blancas, tú sabes que son malos pensamientos, pero eso nadie lo ve, Señor. Pero es que el Señor lo ve. El detalle es que el Señor lo ve. Porque qué tanto es que lo mire el hombre, pero la cuestión es que el hombre no nos va a juzgar, nos va a juzgar el Señor. Ahora, meditando en esta parte de la palabra, Mateo capítulo 7, ahora sí vayamos a Mateo capítulo 7, ya les había dicho, versículo 24, y encontramos esta palabra de Jesús que dice así, Mateo 7, 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, aquí está, como dijo Cantinflas, aquí está el detalle. El que escucha la palabra y la hace, se compara a un hombre prudente. Y ese hombre prudente dice, edifica la casa sobre la roca. El que escucha la palabra y presta atención y dice, oye Señor, hoy me dijiste que corrigiese esta mala actitud. Señor, gracias por haberme hablado. Sí, Señor, tienes razón, yo quiero corregir esto. Señor, hoy trataste con esta parte que en verdad
es algo que yo no puedo controlar. Pero si tú lo dijiste, Señor, es porque sí voy a poder, y contigo sí puedo. Cualquiera que oye la palabra de Dios y comienza a decir, Señor, tú sabes que yo no estaba orando, pero el pastor dijo de los 5 minutos, yo voy a comenzar con 5 minutos, Señor, aquí voy. Y tal vez a los 3 minutos te va a ver que las rodillas se están revelando y que no quieren dar más, pero diga, no, voy por 5. ¿Qué quiere decir el Señor? Que el que escucha la palabra y la hace es el hombre prudente. Señor, tú me dijiste en la enseñanza que si podía hablarle a alguien de Cristo. Aquí está fulano, Señor, siempre estoy hablando con él, estamos echando chistes, hablamos del gobierno, situación Venezuela, situación Estados Unidos, estamos hablando de los inmigrantes, de los deportados, y no se me ocurre decirle algo de ti, Señor. Porque si pudiésemos analizar el nivel de conversación que tiene la iglesia en estos días y en este tiempo, usted va a conseguir que la mayoría de los miembros de la iglesia de Jesucristo, en una conversación con quien sea, llámese hijo de Dios o del mundo, la conversación es, no, sí, están deportando a los mexicanos, y están deportando a los nicaragüenses, y están echando a los de Ecuador, y quieren sacar a los venezolanos, y quieren... Esa es la conversación que ahorita parece que está de moda. Métase en TikTok, y métase por ahí en YouTube, y todas esas cosas, y consigue que la gente está hablando que Donald Trump está sacando a todo el mundo de allá, algo así. Porque es el tema de conversación. Pero si usted y yo estamos conversando con cualquier persona este tema, podemos decir, ay, sí, Donald Trump está deportando a la gente, pero gloria a Dios que nuestro Señor nos dice en la palabra que donde estemos, Él va a estar con nosotros. Entonces, de una vez, como ellos quieren hablar del tema, pues ahí metemos al Señor en el tema, y en lugar de dedicarnos a hablar de que están sufriendo por allá, unos están corriendo, otros están huyendo, no, vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar de la promesa de Dios, vamos a hablar de la confianza que podemos tener en Dios. Ay, yo quería irme para Estados Unidos, pero con eso que está pasando, y yo vendí la casa, y yo no sé qué. Bueno, sí, pero si ya vendiste todo, bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios te dé sabiduría, cómo emprender de nuevo, cómo montar un negocio, cómo puedas adquirir otra vez los bienes de los cuales te desprendiste. O sea, cualquier conversación que el mundo nos meta, nosotros podemos introducir a Cristo ahí y exaltar a nuestro Señor. Cualquiera que me oye las palabras las hace, pero dice el Señor, y el que no las hace, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. El que las hace es prudente, el que no las hace es insensato. Dice la palabra que para el prudente y para el insensato van a venir lluvia, van a venir ríos, van a soplar viento, van a venir tempestades, para el prudente y para el insensato, no para los prudentes nada más. El Señor dice, todos van a tener problemas, solo que unos se mantendrán firmes en los problemas, mientras que otros sufrirán un desastre, una calamidad por causa de los problemas. ¿Y sabe qué, mis hermanos? El Señor nos dice así, al prudente le vinieron la lluvia, los ríos, los vientos, y le golpearon su casa, pero no cayó, porque él estaba fundado en la roca. Pero al insensato también le vino la lluvia, y los ríos soplaron viento, dieron con ímpetu contra aquella casa, dice, y cayó, y fue grande su ruina. Y fue grande su ruina. Amados, cuando la palabra de Dios viene y nos trae la corrección, seamos atentos en escuchar y seamos vivos para obedecer. Amén. No nos hagamos los tontos. Me parece que el Señor como que me quiso decir esto. Me parece que el Señor como que me quiso decir que deje de estar buscando esas mujeres del mundo y haciendo esas cosas, esas vagabunderías que yo hago por allá. Parece que el Señor como que... Y a muchos les parece que el Señor como que, ¿sabe qué? Que cuando vengan los vientos, cuando vengan los ríos, cuando venga la lluvia, cuando golpeen nuestra casa, porque muchos dirán, si va a golpear la casa física, no, va a golpear esta casa, este cuerpo. Y muchos caen, y la ruina es grande. Y cuando llega el viento, y la lluvia, y los ríos, y las tempestades, y las dificultades, y los problemas, muchos están allá, mis hermanos, dando lástima.
Y a los hijos de Dios también nos llegan los vientos, las lluvias, las tempestades y todas esas cosas. Y nosotros decimos, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, gracias porque cuento contigo. Gracias porque tú me dices en tu palabra, no te dejaré, no te desampararé. Yo estoy contigo todos los días. No temas, yo te ayudo. O sea, nosotros nos agarramos del Señor y mientras más duro nos quieren dar los vientos y mientras más está golpeando las aguas, nosotros más duro nos agarramos del Señor. Y mis hermanos, cuando pasan todas estas cosas, terminamos ahí, sin caer. Pero, ¿saben qué, mis hermanos? Muchos dicen, no, yo caí porque estaba en una etapa de frialdad. Y en esa etapa de frialdad me fui con fulana, y en esa etapa de frialdad fui y comencé a tomar otra vez, en esa etapa de frialdad. Y dice que todo le pasó porque estaba en una etapa de frialdad. Pero cuando están escuchando la palabra, cuando el Señor les está ministrando y les está diciendo que se levanten, que comiencen a orar, que comiencen a acercarse a Dios, que comiencen a tratar de mejorar su vida espiritual, ellos escuchaban pesadamente. No, yo estaba frío y el Señor le decía, ora un poquito más. Sí, pero es que yo estaba frío. No, pero métete en la palabra, comienza a hablar más conmigo. No, es que... Y entonces las personas, como escuchan pesadamente, no es que el Señor los desamparó en el momento de la frialdad, no, en el momento de la frialdad el Señor llegaba ahí con palabras y les llegaba ministrando, pero la persona no quería escuchar. Y entonces usted dice, y el hermano fulano, el hermano, sí, pobrecito ese hermano, ¿cómo ha llevado palos del diablo? Porque así decimos los cristianos. Y es verdad, porque ellos se ponen en bandeja para que el enemigo les dé. Y entonces, ¿cómo ha llevado palos del diablo? ¿Por qué? Porque escuchó pesadamente. Porque el pueblo de Israel, después de escuchar palabras de Dios de los profetas, va al cautiverio, aunque Dios previamente les había dicho que si ellos persistían en seguir en esa condición, alejados de Dios, Dios iba a permitir que otro pueblo pusiese el yugo sobre ellos. No escucharon la voz de Dios. No escucharon la voz de Dios. Y no escuchar la voz de Dios, mis hermanos, nos priva del privilegio de la bendición de Dios. Escuchen. Recibir el Evangelio de Jesucristo es un privilegio. Y yo escribí unas palabras acá sobre eso. El privilegio crea responsabilidad. Y su responsabilidad se va a medir por el privilegio que usted tiene. Parece un juego de frases, pero lo voy a repetir para que más o menos lo asimile. El privilegio de ser hijo de Dios, de ser cristiano, de ser portador de la luz de Cristo, de ser portador del Espíritu de Dios, es un privilegio grandísimo. El privilegio, y ese privilegio lo alcanzamos cuando pusimos la fe en Jesucristo. Cuando le dijimos, Señor, yo creo en ti como mi Señor, mi Dios, mi Salvador, y te recibo, Señor, y yo quiero que estés en mi corazón, que me salve, que perdone mi pecado. Desde ese día adquirimos un privilegio, ser hijos de Dios. Ser hijos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio un privilegio, una potestad, ser hechos hijos de Dios. Ok, somos hijos de Dios, ese es un privilegio, pero ese privilegio genera una responsabilidad. Soy hijo de Dios, voy a hacer lo que me dé la gana porque yo soy un hijo de Dios. No, Señor, usted es hijo de Dios y se va a comportar como hijo de Dios, porque los hijos del diablo se comportan como hijos del diablo. Jesús le dijo a los fariseos y a aquellas personas que le querían matar, le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, él es mentiroso. Entonces, cuando usted ve las características del diablo y de sus hijos, y las consigue en su persona, diga, esto no es de mí, esto no le pertenece a los hijos de Dios, porque el mismo Jesús dijo así, ¿no? Él ha sido mentiroso desde el principio, y no estaba hablando desde el principio allá en el Edén, sino que Satanás fue mentiroso desde el principio allá en el cielo, cuando él hizo esa revolución en contra del Padre, cuando se rebeló.
porque él negoció con otros ángeles. ¿Qué mentira les dijo? No sé, pero lo cierto es que se arrastró una tercera parte en esas negociaciones allá. Ok, el privilegio crea responsabilidad. Ahora bien, la responsabilidad se va a medir por el privilegio que tenemos. ¿Qué quiere decir? Que su responsabilidad como hijo de Dios y mi responsabilidad se mide, pero con una medida muy grande, no pequeñita. Tenemos mucha responsabilidad como hijo de Dios, mas sin embargo no asumimos nuestra responsabilidad. Cuando comenzamos a analizar nuestra vida en Cristo, nos encontramos que sí tenemos una gran responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? Hacer lo que debemos hacer. Y encontramos que muchas cosas que debemos hacer, nosotros simplemente las omitimos, las dejamos pasar pesadamente, como las escuchamos o como las vemos. Pero la responsabilidad del Señor nos va a medir, por eso dice 2 Corintios 10:4, 1 Corintios 10:4 dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno dé cuenta de sí. O sea que nuestra responsabilidad se nos va a demandar y se nos va a pedir, yo te di. Por eso es que cuando usted llega a las palabras de Jesús, consigue una que dice así, que a una persona Dios le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero a cada uno le demandó. Y todos tenían que devolver, no solamente lo que habían recibido, sino las ganancias. Y hubo uno que no quiso trabajar. O sea, no quiso asumir su responsabilidad y le dijo, Señor, un talento me entregaste. Y yo sabía que tú eres hombre fuerte y eres muy duro, muy rígido. Entonces yo lo escondí, Señor, pero aquí está. Aquí tiene lo que es tuyo. El Señor, ¿qué le dijo? Siervo malo, negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí? Tú debías tomar mi dinero, llevarlo al banco y así cuando me hubiese traído lo mío con los intereses. O sea, les dijo así para nosotros la iglesia, lo mínimo que tú puedes hacer es ir al banco. Y hoy doy gloria a Dios por los que estamos aquí en el banco, generando intereses de lo que recibimos del Señor. Porque ¿cuántos de nosotros no trabajamos, pero tenemos los intereses en el banco? Venimos los domingos a la escuela dominical, participamos de la adoración, participamos de la alabanza, recibimos esa palabra con gozo, oramos por las personas, hacemos las oraciones. O sea, estamos generando intereses de lo que hemos recibido. O sea, eso es lo mínimo que podemos hacer, pero gloria a Dios que lo estamos haciendo. Aquí quedará para aquellos que dicen, no, Señor, con una vez al mes que yo me congregue es suficiente. Nos vemos un domingo de enero, un domingo de febrero y uno así de cada mes. A ver qué día de eso tengo así libre, que no vaya a hacer deporte, que no vaya a hacer mis actividades y que tenga libre, Señor, ese día sí voy a estar contigo. Entonces, no queremos asumir la responsabilidad de que hemos recibido algo muy grande como un privilegio, pero también el Señor nos demandará de esto. Amén. El Señor nos va a demandar. Gloria a Dios. Entonces, cuando vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 5, dice así: habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Por qué hace el Señor esto? El Señor hace esto para corregirnos. Siempre va a venir la corrección de parte de Dios. Y muchas veces la corrección llega así como hoy, con palabras. Pero cuando no atendemos a las palabras, llegará el azote, vendrá la vara. Y si no viene nada, pensemos, Señor, estoy haciendo lo malo y tú no estás haciendo nada para corregirme. ¿Será que no soy tu hijo? Porque el Señor dice que a los que no corrige Dios son bastardos, o sea, no son hijos, pero a los hijos sí los corrige. No creamos que porque Dios en su paciencia nos ha dejado pasar 1, 2, 3, 4, 5, no sé cuántas veces, no nos va a corregir.
sí nos corregirá. Hermano, mire, hay corrección con efecto de choque. Y la corrección de efecto de choque produce tal vez un dolor muy fuerte o nos detiene en seco. Y el Señor se vale de esto también para evitar que usted y yo nos vayamos a lo malo. Efecto de choque: usted está haciendo cualquier actividad mala repetidamente y en un momento Dios permite que tal vez un delincuente le ponga un arma aquí, ale el gatillo y usted en ese momento, Señor, porque ya cree que se va a morir, y en su misericordia Dios le salva ahí. Pero en ese momento que usted está ahí en el efecto de choque, está acordándose: ay Señor, yo vengo acostándome con aquella mujer que no es mi mujer, vengo haciendo esto, vengo en esto, vengo en esto. Mire, hermano, en el efecto de choque nunca nos acordamos de todas las cosas buenas que estamos haciendo, sino que por el contrario, cuando viene la situación, en ese momento parece que nos ponen una película con todo lo malo que nosotros hacemos y nos sentimos pecadores, miserables, sin esperanza. Pero ¿sabe qué? El Señor dice así: clama a mí, clama a mí, clama a mí, clama, porque Él es grande en misericordia. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Por su misericordia tenemos vida, fuerza, salud y todo lo que Dios nos da. Toda bendición, toda buena dádiva y todos esos dones perfectos nos llegan por gracia y nos llegan por misericordia. Entonces, dice el Señor: hijo mío, no desprecie, no menosprecie la disciplina del Señor. No menosprecie la corrección del Señor. Porque ¿sabe qué? Con el azote, con la vara, con el dolor, a veces entendemos la disciplina y producimos o generamos la corrección. Pero cuando somos vivos, cuando nada más escuchamos la palabra, tenemos que inmediatamente entrar en obediencia. En obediencia. Es el caso de los niños: están peleando ahí y el papá o la mamá le dice: dejen de pelear porque les voy a pegar. Cuando ellos son vivos, saben que la mamá o el papá está hablando en serio, inmediatamente se ponen a hacer otra cosa, dejan de hacer lo que estaban haciendo. Pero cuando parece que le tienen medida las palabras al padre o a la madre, dicen: no, sigamos peleando, sigamos en esto. Hasta que de repente sale la mamá y el papá con el método pedagógico correctivo llamado Correa y le dicen: venga acá. Y ¡guau! En ese momento que siente el dolor, dice: si estaba hablando en serio. Si era en serio. Yo creí que podía seguir hablando la cuerda y la cuerda se terminó. Así nos pasa a nosotros, mis hermanos. Alamos la cuerda del pecado y el Señor parece que a cada quien le da su cuerdita y cada quien va alando y alando y alando. Pero mire, en algún momento se nos va a terminar la cuerdita y el Señor será el que la ale, y cuando la ale tendrá la vara o tendrá el látigo de la corrección listo para que usted y yo entendamos y la sabiduría llegue al corazón y dejemos de hacer lo malo. Gloria a Dios por sus métodos correctivos. Amén. ¿Sabe qué, mis hermanos? Alguien dijo así: prefiero ser un cristiano en algún rincón de mi casa que pertenecer a una iglesia donde se estudie la Biblia y donde se predique el Evangelio y la palabra de Dios y no hacer nada en cuanto a eso. Dijo esa persona así, criticándonos a nosotros, que muchas veces venimos todos los domingos y todos los días que tenemos servicio y escuchamos palabra de Dios, mas sin embargo no se ve ningún cambio en nosotros. No podemos decir que somos los mismos que hace 10 años cuando creímos. Hoy no somos los mismos. No podemos decir que somos los mismos que hace un mes, que hace 2 años, que hace... Mis hermanos, tenemos que ir creciendo en el Señor. No podemos conformarnos con ser lo que éramos antes o estar estancados en el pasado. Por eso esa persona dijo:
Si yo voy a asistir a una iglesia donde voy a estar escuchando la palabra de Dios para seguir siendo lo que soy, comportándome como me comporto, teniendo los pensamientos que tengo, prefiero no ir. Porque es que aquí se habla palabra de Dios, y con el propósito de ¿qué? De que cada uno de nosotros cada día vayamos enderezando nuestro caminar con Dios. Estamos en el camino y muchas veces estamos cojeando, pero el Señor dice, no te salgas del camino. Aunque estás cojeando, ¿por qué? Porque el Señor nos va a ayudar a enderezarnos para que caminemos bien, estemos bien y le agrademos a Él. Amén. Gloria a Dios. Dios hará algo con todos aquellos que tienen el privilegio de escuchar la palabra de Dios y no hacen nada en cuanto a eso. Muchas personas tienen el privilegio de escuchar la palabra de Dios, pero no cambian, no crecen. Mensajes llegan y se van, y la conducta y pensamiento de las personas prevalece. Escuchen, el juicio o la corrección de cada uno será determinado por su conducta. ¿Cómo responde al mensaje y a la corrección de parte de Dios? La corrección de cada uno depende de la conducta de cada quien. ¿Cómo respondemos? Simplemente al escuchar la voz inmediatamente entramos en obediencia, o esperamos que nos den la oreja, o que nos den la patilla, o que nos metan el pellizco, o que llegue algún otro método de esos que nos llama la atención. Porque es que muchos están acostumbrados que hasta que no le meten el pellizco así, tipo Don Ramón, que da la vuelta ahí de 180 grados, no reaccionan. Y es por eso que vemos muchas personas que están en algún momento sufriendo, atribulados, angustiados y diciendo, ay Señor, reconozco, sí Señor, reconozco que eres misericordioso, y están ahí en una cama postrados y tal vez sufriendo de alguna enfermedad, y en esa enfermedad, ¿sabe qué decimos los hijos de Dios? Señor, tú eres justo, Señor, porque reconocemos nuestra condición y vemos que el Señor no solo es justo, sino que es misericordioso, porque todavía nos preserva la vida, todavía nos da oportunidad, todavía nos dice cada día, todavía estoy esperando que te enderece, todavía estoy esperando que comience otra vez a hacer la obra, a trabajar para mí. Y el Señor sigue esperando por nosotros. Sin embargo, siempre va a corregirnos, amén. Nos corrige con palabras o con algún método pedagógico que sea efectivo en nosotros. Gloria a Dios, porque Él lo hace en su gran bondad. Dice primera de Pedro 4:17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde comienza? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces es tiempo que el juicio comience. Y yo no estoy llamando que Dios traiga juicio sobre ninguno, sino que nosotros entremos en juicio. En juicio es decir, Señor, yo quiero corregir esto, yo quiero ya corregir esto, porque cada quien conoce, como dijo alguien, cada quien conoce los diablos que le persiguen. ¿Sí? Los diablos que persiguen a una persona no son los mismos que persiguen a otra. Por eso usted conseguirá que una persona se manifiestan a través de chismes, murmuraciones, lengua larga y qué sé yo, pero a través de otra persona se manifiesta a través de sentirse que son los súper, que ellos son los mejores, que ellos son más grandes que los demás, que todos aquellos son unos ignorantes. Esa altivez, orgullo, prepotencia, eso es desagradable a los ojos de Dios. Dice que esa persona que se siente así, que se la sabe toda, Dios lo mira así de lejos. Mal que se humille, dice, oye Señor, que se la sabe toda eres tú. Dice que Dios lo tiene ahí al ladito. Sí, hijo mío, yo me la sé toda. Dios se la sabe todas. Y Él quiere que nosotros seamos humildes. Entonces muchos tienen unos diablos de algunas actitudes y otros de orgullo, de vanagloria, prepotencia, qué sé yo. A todos ellos el Señor quiere corregir. Quiere corregir a los que están en orgullo, pero también quiere corregir a los que andan haciendo diferentes cosas que desagradan a Dios. Y dice la palabra, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío?
y al pecador. ¿Sabe qué, mis hermanos? Esto no es que tenemos dificultad para salvarnos, no, sino que en este camino de salvación hay muchas dificultades. Por eso Jesús dijo así: en el mundo tendréis aflicción. Confíen, yo he vencido el mundo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino de los cielos, dijo el apóstol. Entonces, este evangelio del siglo XXI, finales del siglo XX, que dice que el evangelio es de prosperidad, que el evangelio es de grandeza, que el evangelio es cero problema, que el evangelio es que usted se montó en una nube voladora y usted anda dando vueltas por ahí, ese evangelio no es el de la Biblia. El de la Biblia es un evangelio donde vienen dificultades, donde vienen problemas, donde vienen angustias, donde vienen enfermedades, porque por ahí hay unos super santos que dicen que los hijos de Dios no se enferman. Entonces Timoteo era un hijo del diablo, Pablo también, porque Pablo decía que tenía un aguijón ahí y el Señor no se lo quiso quitar. Y a Timoteo Pablo le dice: mira, por tus frecuentes enfermedades, o sea, el agua parece que le caía mal a Timoteo, porque el agua de aquel tiempo era muy contaminada, pero igualito, Timoteo se la pasaba enfermo. Y así habla de otros que se enfermaron, siendo hijos de Dios. Pero hay uno por ahí que dice que los hijos de Dios no se enferman. Entonces muchas personas que están en la iglesia, escuchan estos mensajes, los agarra un cáncer y dicen: ay Señor, yo no soy hijo tuyo, Padre, yo quiero ser hijo tuyo, me voy a arrepentir otra vez, Señor. Y reciben al Señor otra vez y hacen una oración y siguen enfermos. Señor, hoy me arrepiento otra vez porque ayer me arrepentí, pero sigo enfermo. Mis hermanos, ese evangelio donde dice que todo nos va bien todo el tiempo, toda la vida, eso no existe para los hijos de Dios. En el evangelio de los hijos de Dios tenemos tribulaciones, angustias, y vamos superando una cosa y caemos en otra, y superamos una y llegamos a otra, y superamos esa y nos está esperando otra más grande allá adelante. Total, de que la vida en el evangelio se vive peleando una buena batalla de fe, en la cual las angustias, tribulaciones, problemas, persecuciones y todas esas cosas malas que sobrevienen, el Señor dice: yo estoy contigo, yo te ayudo, sigue adelante, yo te ayudo. Finalmente, mis hermanos, vamos a leer aquí en 1 Samuel 15:23, dice así. Dios le está hablando al rey Saúl a través de Samuel, le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, volviendo, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Hay mucha rebelión, pero más que rebelión en el pueblo y la iglesia de Cristo en este tiempo, hay obstinación. Hay obstinación, mis hermanos. Y usted consigue una pareja de cristianos discutiendo, peleando, y están ahí gritando, y hermana, pero ya llega ahí como pastor a aconsejar, y le dice: hermana, pero por favor, baje el tono, bájele 2. Mire, pastor, yo soy así, yo siempre he sido así, y yo nací así, y mi abuela era así, y mi mamá era así, por eso es que yo soy así también. O sea, como ellos creen que son así, no tienen derecho a cambiar. Eso se llama obstinación. Hermana, por favor, hermana, no diga tanta mentira, ya bájale 2 a las mentiras. Hermano, es que yo no sé, yo soy así, yo nací así. Me acuerdo que chiquitica yo hacía mentiras. Entonces creen que son así porque toda la vida han sido así y no quieren cambiar, son obstinados. ¿Sabe quién era obstinado? El faraón. El faraón se volvió obstinado y vino Moisés y le hizo una señal ahí con las aguas en sangre. Así lo voy a dejar ahí. El siguiente día, no lo dejo ahí. Vinieron las moscas, lo voy a dejar, no lo voy a dejar ahí. Vinieron los sapos, no lo voy a dejar, no lo voy a dejar ahí. Y ese hombre era obstinado, no quería. Y así hay muchos obstinados que dicen: no, yo creo que yo no puedo dejar las groserías. Porque ¿saben qué hacemos nosotros los cristianos? Dejamos las cosas que se ven. Por ejemplo, si usted consumía licor o fumaba o algún otro vicio, nos parece que eso los dejamos, porque esos son visibles. Pero los que están aquí en la mente, esos son los que no queremos dejar. Los que están en el corazón,
Esos son los que no queremos soltar. Y el Señor dice, esos son los que yo quiero que tú dejes, esos son los que yo quiero que tú sueltes. Entonces el Señor dice, no seamos obstinados. Bienaventurados sus ojos porque ven, sus oídos porque oyen. Porque muchos están queriendo escuchar una palabra donde el Señor les confronte su pecado, y en la iglesia los están consintiendo, los están mimando, los están arrullando y le están diciendo, no, tranquilo, que Dios, algo va a hacer Dios. Quédate quieto, no intentes salir de tu pecado, algo hará Dios que te va a sacar. Y muchos están esperando que Dios lo saque, y Dios dice así, termino con esto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te da ocasión de caer, córtala. Si tu pie te da ocasión de caer, córtalo. Entonces el Señor dice que tú tienes que también hacer algo para desprenderte de aquello que le desagrada a Dios. Amén. Damos gracias a Dios. Pueden levantarse. Padre bueno, te agradecemos.